para variables cualitativas, ¿cierto? Y sobrepasar las cuantitativas únicamente. Ok, listo. Entonces, mire, hay unos pasitos. Primero, clasificar la variable, que sea una variable cuantitativa, y si es cuantitativa la vamos a medir a través de una escala de intervalo. Hay nada que hacer. ¿Qué, profe? Si es razón o de intervalo, no. Si es cuantitativa, di uno de intervalo, porque es la única manera de poderle hacer un seguimiento a la variable y hacerle un análisis estadístico mediante la escala de intervalos. Sí, por eso yo le decía cuando estudiábamos esto, es que realmente no hay una diferencia si la variable usted la trabaja en una escala de razón o una escala de intervalo. Prácticamente es lo mismo. Simplemente que para hacer, por ejemplo, en esta situación una tabla de frecuencias, obligatoriamente me toca trabajar una escala de intervalo a esa variable cuantitativa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar la variable. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a calcular el rango. El rango que es dato mayor o dato máximo menos dato mínimo. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la cantidad de intervalos. Ese número de intervalos que lo denoto con la letra M, vamos a utilizar de entrada esta fórmula de Stuber. Yo le he dicho que es más precisa que esta fórmula que está acá. Y es 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n, donde n es el total de datos. Luego vamos a calcular la amplitud que va a tener ese intervalo. ¿Cómo calculo la amplitud? El rango lo voy a dividir entre m. ¿Sí? Y una vez que tenga la amplitud, comienzo a construir los intervalos. Y aquí, esta parte de aquí, ahorita la volvemos a estudiar, pero ya con el ejercicio. ¿Listo? Con el ejercicio. Pues vámonos a esta parte de acá. Esta parte de acá que es el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Resulta que hay un estudio que tengo que hacer sobre las edades del personal de una empresa y que hay 20 personas que trabajan en esa empresa. Por lo tanto, estos son los datos oficiales, ¿sí? Estos son los datos oficiales, ¿sí? Estos son los datos oficiales de los 20 empleados de esa persona, de esa empresa. ¿Sí? Estos datos que están aquí, 47, 60, 46, ya los tengo acá. Sí, míralo, 47, 60, 46, 22, 48, ya los tengo acá. ¿Sí? 56, 40, 31, 21 es la segunda columna. ¿Sí? Ya los tengo acá, míralos. Entonces ya los tengo aquí. Estos son datos que representan los pesos en kilogramos de 20 personas. Perdón, las edades. Las edades pues por lo general están dadas en años. ¿Sí? En años. Sí, entonces las edades, pues aquí la edad está dada en años. ¿Sí? Aquí la edad está dada en años. Está dada en años. Lo tengas presente. Tengo las edades de 20 personas de una empresa determinada. Entonces, vamos por acá. Primero clasificar la variable y ordenar la variable. Entonces, clasificar la variable, pues sabemos que es una variable cuantitativa, ¿cierto? La edad. La edad está representada por una cantidad, entonces es una variable cuantitativa. La voy a trabajar en una escala de intervalos. Me dice que debo ordenar los datos, ¿sí? Debo ordenar los datos, ¿sí? Entonces, debo aquí ordenar los datos. Y los datos, pues simplemente tú vas pegando aquí estas columnas, aquí vas pegando aquí las columnas hacia abajo, vas pegando esta columna hacia abajo, vas pegando esta columna hacia abajo y te quedan así. Y ya, y los ordena los datos, luego los selecciona, le das clic derecho y vas a ordenar. Por ejemplo, ahí está del menor al mayor. Voy a coger ahorita del mayor al menor, voy a voltearlo. Listo, entonces mira, va del mayor ahora al menor. ¿Listo? Y antes estaba al contrario, de menor a mayor. ¿Sí? Listo, mira, de menor a mayor. Estaban así. Mira, cojo del menor, que es el 21, el dato más pequeño, al mayor. ¿Para qué los ordenas?
simplemente para irlos categorizando, cuál es el pequeño, cuál es el más grande, cómo es que van saliendo estas frecuencias. Sí, si lo tuvieras que hacer a pedal, ir paso a paso, pero prácticamente el software ya te hace muchas cosas. Por ejemplo, si vamos, estos son los pasitos que vamos a seguir para la construcción, para la construcción, para la construcción de tablas de frecuencia para una variable cuantitativa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, saber cuántos datos. Entonces, imaginemos aquí, esto de aquí lo vamos a borrar. Listo. Número de datos. Entonces ya esto, pues no hay necesidad de ordenarlos ni nada. Simplemente que pues de eso dice la teoría, ¿sí? Pero ya cuando tú estás con el software, ya prácticamente estos son los pasitos que vas a ir. Primero, saber cuántos datos. Pues voy a meter la fórmula, voy a hacer un conteo. Entonces, contar. Quiero contar cuántos datos son de estudio, aunque ya el estudio ya te los debe dar en el estudio. Simplemente por corroborar. Contar y seleccionar los datos y dice 20, míralo. 20 personas, eso está acá en el estudio. Acá. 20 personas. 20 personas. Eso ya tú lo debes saber. Simplemente lo hago por corroborar o para mirar si la base de datos está bien. No falte un dato, porque a veces cuando uno transcribe datos, la persona que está digitalizando el problema o poniéndolo en una base de datos, a veces se come datos, se salta datos. Entonces es bueno hacer ese reconteo nuevamente. ¿Listo? Entonces clasificar y ordenar datos ya es intuitivo, porque ya prácticamente el software te lo hace. Y clasificar ya es el concepto que tú tienes de variables. ¿Listo? Bien. Luego viene calcular el rango. Vamos acá a los pasitos. Para calcular el rango, ¿qué necesito? El dato máximo y el dato mínimo. Entonces ya acá el dato máximo. Pues máximo. Entonces máximo. Míralo aquí, máximo. Seleccionas ahí de tus datos de estudio. Entonces mira. 60. Y si yo voy el valor máximo acá, ya que los tengo ordenados, míralo. 60 es el valor máximo. Sí, el valor máximo. Aquí en 60. Y cuando ahorita calculo el valor mínimo me va a dar 21. Si no, hagámoslo acá, míralo. Vamos a calcular aquí el valor mínimo. Mínimo. Min. ¿Por qué me gusta Excel? Yo te decía la clase pasada, me gusta Excel porque ya con digitalizar algunas iniciales de lo que tú quieres hacer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero calcular el dato más pequeño, el dato mínimo de los datos de estudio. Pues busca una función estadística que diga mínimo. Entonces, mira, pues no te aparece el nombre completo, pero a veces las iniciales, y aquí hay una leyenda. Dice, devuelve el valor mínimo de un listado. Entonces ese es el que me interesa. Lo selecciona y busca los datos originales y le das enter. 21, mira, el dato más pequeño es 21. Entonces mira que ya con el software ya muchas cosas se vuelven más dinámicas, se vuelven mucho más rápidas. ¿Listo? Listo. El rango, ¿qué dijimos que era el rango? Míralo, dato máximo menos dato mínimo. Pues vamos acá, permítame aquí meter esto aquí. Listo. Entonces voy a meter la fórmula, codificar la fórmula. Entonces, dato máximo menos dato mínimo, que es 21. 39. Listo, 39. Ok, listo. Ahora voy a calcular el número de intervalos, porque es lo que me dice acá. Mire, después del rango, vamos a calcular el número de intervalos. M, número de intervalos. Entonces voy a aplicar esta fórmula. 1 más 3,3 por logaritmo de n. Ese logaritmo es en base 10. Entonces va acá. Voy a meter la formulita. Número de intervalos. Entonces, M. Entonces, ¿qué me dice? Que es 1 más 3,3 por logaritmo log. Entonces, log de 10. El de abajo. Dice logaritmo en base 10. Este es el que me sirve. Logaritmo en base n, ¿cierto? Mire, n. ¿Y este n qué es? El total de datos. Vamos acá, total de datos. N es total de datos. Y le das enter. Bueno, me faltó ahí meter el paréntesis. 5,3, pero usted en la práctica no puede calcular 5,3 intervalos en la tabla. O bien la trabaja con 5 o bien la trabaja con 6.
por ley de redondeo me quedarían 5. Entonces, 5, el valor exacto del número intervalo. Es decir, que esta tabla va a tener 5 intervalos. Eso es lo que quiere decir. 5 intervalos. Va a tener la tabla para estos datos de estudio que representan las edades de 20 personas de una empresa X. Listo. Sigo con la teoría. La amplitud. La amplitud, pues la formulita sencilla, rango entre M. Listo, voy aquí. Entonces voy a codificar la amplitud. ¿Qué me dice? Rango, lo tengo aquí. Dividido entre M, que es el número de intervalos, pero el redondeado, 5. 7,8. Ese 7,8 también lo voy a redondear. Entonces, redondeado me queda en 8, ¿cierto? Lo voy a redondear porque 7,8 redondeado sería 8 porque este punto 8 pasa de punto 5. Usted que ya ha mirado métodos numéricos, error, teoría del error, usted ya sabe cómo es eso. Listo, las diferentes formas de truncar o redondear un número decimal. Muy bien, listo. Y ahora viene el salto estadístico. Entonces, ¿el salto estadístico qué es? Eso depende de la naturaleza de los datos. El salto estadístico. ¿Qué dice el salto estadístico? Que si sus datos de estudio son enteros, entonces debo sumar una unidad, el número 1, al límite superior anterior. Pero si fueran decimales, dependiendo de las cifras decimales, si los números tienen una cifra decimal, entonces el salto estadístico ya será de 0.1. Pero si es de 2 cifras decimales, ya el salto estadístico será de 0.01. Aquí están las 2 cifras decimales. Si fuera de 3 cifras, entonces sería de 0.001. Si este fuera aquí de 3 cifras, el número, entonces acá será 0.01. 0.001. ¿Listo? Pero dejémoslo hasta 2 cifras ahí. Listo. Entonces, ¿qué viene acá? Vamos ahora. Ahora se empieza creando los intervalos. Cada intervalo tiene un límite superior y un límite inferior. Entonces, el primer intervalo tiene un límite inferior que es el que está dado o es el que está dado por el dato más pequeño. Y el límite superior de ese intervalo es el dato más bajo más la amplitud. Vamos acá. ¿Qué es eso? Le voy a explicar acá. Vamos aquí a borrar todo esto. Entonces me dice, voy a construir los intervalos de clase. Pero un intervalo de clase se caracteriza por tener límite inferior y límite superior. ¿Listo? El límite inferior del primer intervalo, aquí estoy parado aquí en el primer intervalo, ahí, estoy parado ahí. Me dice que el límite inferior de este primer intervalo es el dato más pequeño. ¿Sí? Es el dato más pequeño. ¿Sí? Es el dato más pequeño. ¿Cuál es el dato más pequeño? 21. Listo, 21. Ahí está, 21. Y ahora sí voy a calcular el límite superior. Entonces el límite superior es que a este límite inferior le voy a sumar la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 8. 8. ¿Sí? Dice que la amplitud es 8. ¿Sí? Permítame aquí hacer un recordatorio. La amplitud es 8. Entonces voy a coger a este valor que está aquí, a este valor que está ahí, que es la amplitud, ¿sí? La amplitud, y le voy a sumar el límite inferior, que es 21, y le voy a sumar la amplitud, que en este caso es 8. Opa, perdón. A este límite inferior le voy a sumar la amplitud que es 8. Bueno, voy a escribir 8 ahí como para no fijar la celda. Y eso me da 29. Listo, esa es la amplitud. Ahora bien,
¿Qué dice? ¿Qué es el salto estadístico? Que tengo que dar un salto, ¿sí? Voy a dar ese salto, ¿sí? Voy a dar ese salto. Ese salto estadístico es que a este 29 le voy a sumar una unidad. ¿Por qué le voy a sumar una unidad? Aquí el salto estadístico es 1, ¿sí? ¿Por qué es 1? Porque mis datos de estudio son enteros. Y si los datos de estudio son enteros, dice la teoría que debo sumar 1. Mírelo. Si los datos son enteros, entonces debo sumar 1 al límite superior anterior. Entonces, tengo 29. Si le sumo 1, aquí me debe dar 30, porque estoy dando un salto. Entonces, a ese se le llama salto estadístico. Al límite superior anterior voy a saltar una unidad, y eso es el famoso salto estadístico. Para sacar el superior, ¿cómo hago? A este límite superior le sumo la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 8. Listo. Y ya tengo aquí la fórmula. Lo que hago es pegarla hacia abajo. Listo, ya están todos construidos. Listo, entonces mire, arranco con el dato más pequeño, que es 21. A ese le sumo la amplitud, 21 más 8, 29. De un intervalo al otro intervalo tengo que hacer un salto estadístico. Mire que aquí estoy haciendo un salto estadístico. ¿Cuál es el salto estadístico de 29 a 30? Una unidad. ¿Por qué? Porque mis datos de estudio son enteros. Si son enteros, mi salto estadístico que va a haber de un intervalo al otro intervalo va a ser de una unidad. Entonces, mire, de 29 salto una unidad y por eso me queda 30. A este 30 le sumo la amplitud que es 8. Entonces, más 8, 38. Salto a 39. Le sumo 8, 47. Salto 1, 48. Le sumo la amplitud, 56. Salto 1, 57. Le sumo 8, 65. Y ahí están los ¿La famosos. amplitud con qué fórmula la sacó la amplitud? Ahí saco los famosos intervalos de Klein. La amplitud está aquí la fórmula. La amplitud es el rango dividido entre m. ¿Qué es m? El número de intervalos. Acá está. Rango entre m. Entonces, miren. Voy a volverle a hacer el rango. Perdón. Sí. Amplitud. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es la amplitud? El rango, míralo, 39. Lo voy a dividir entre el número de intervalos, pero redondeado, que es 5. Y ahí me da 7.8. Por ley de redondeo me queda 8. Esa es la amplitud. Y entre 21 a 29, 8. Entre 30 a 38, 8. Entre 39 a 47, 8. Ahora, listo. El primer intervalo debe iniciar con el dato más pequeño. Y el último intervalo, que es este, el intervalo 5, debe contener el dato más grande de sus datos de estudio. Aquí el dato más grande es 60. Entonces mire si está contenido en el último intervalo, aquí. Si ahí está contenido el dato más grande. O acá lo puede ver, mire, el máximo. El máximo es 60. Mire si está contenido. ¿Listo? Si está pero si aquí le hubiera dado, en vez de 65, le hubiera dado, qué sé yo, 58 o 59 y el dato más grande es 60, quiere decir que por ahí están mal construidos estos intervalos, porque desde el primer intervalo al último intervalo debe estar contenido el dato más pequeño y el dato más grande de sus datos de estudio, que son estos. Estos son sus datos de estudio, 60 y 21. Deben estar contenidos en sus intervalos. ¿Listo? Ok. Eso es como corroborar si están bien construidos o están mal construidos los intervalos. ¿Listo? Ok. Bueno, muy bien. Listo. Ahora sí, acuérdate de la estructura. Entonces ya entiendes lo que es salto estadístico. Ahora ya me entiendes y ya entiendes este párrafo. Mira que era sencillito en la práctica. Ahora sí, acuérdate de la estructura
de una tabla de frecuencias para una variable no cualitativa, sino cuantitativa, aquí. Y aquí teníamos intervalos que ya los construimos, que tenía límite superior, cada intervalo tiene límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior. Ya hicimos eso. Ahora vamos a calcular la marca de clase. Y la marca de clase simplemente es, aquí lo voy a colocar, el promedio. Sume los límites, inferior y superior, y divídalo entre 2. Y le da la marca de clase. Y luego calculamos las frecuencias, que eso ya lo hicimos en la clase pasada. Entonces ahorita el valor agregado es calcular esta marca de clase. Vamos a calcular esa marca de clase, MC. Entonces la marca de clase, ¿cómo sería? Pues sería sumar o de una vez, ¿qué es la marca de clase? Un promedio, calcular el promedio. El promedio. Y aquí, ¿el promedio de qué? El promedio de estos dos valores. ¿Ya? 29 más 21, ¿cuánto le da? 50. 50 entre 2, 25. Ese es el promedio, mírenlo. Lo hice con la función estadística promedio. O si no, usted puede codificarla, hacerla. Igual. ¿Qué quiere hacer? Entonces meta la fórmula. Quiero que sume esta celda 21 más esta celda 29 y que a ese valor lo divida entre 2 porque así yo saco el promedio. Sumo y divido por la cantidad de notas, mírenlo. Pues, pero si ya tienes una función que te hace eso, pues quédate con la otra función, como quieras. Sí, mira, hay dos maneras de hacerlo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Y replicas hacia abajo la fórmula. Listo, y esos son los promedios. La marca de clase. Ahora voy a calcular la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta aquí cambia un poquito con respecto al ejercicio de una variable cualitativa. Cuando voy a hacer una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, ¿cierto? Porque estamos aquí, mire, para una variable cuantitativa, ¿sí? Entonces, debo utilizar la función que diga frecuencia. Entonces, voy a buscar la función que diga frecuencia. Listo. Y aquí me piden dos valores. Primero, los datos. Los datos son los datos originales, estos que están aquí. Los datos de estudio. Coma, punto y coma. Y los grupos es esa frecuencia, ese conteo con respecto a qué quiere que se lo haga. Con respecto al límite superior. Porque el límite superior para hasta dónde llega ese intervalo, ¿sí? Entonces, hasta el límite superior. Y eso me da 6. Ya tengo ahí el primer valor. Como ya tengo la fórmula, mire aquí, codificada, ya la tengo, entonces lo que hago es replicar esa fórmula hacia abajo. Listo. Y acuérdate de lo que me decía acá. El total de esa columna, mira, el total de esa columna tiene que darte n, que es el total de datos. ¿Qué es n? Entonces yo voy a buscar n, mire, el total de datos acá es 20. Número de datos, este es el número de datos a estudiar, 20. Pero si tú te das cuenta, hay algo, 37. ¿Por qué? Porque me está repitiendo datos aquí. Y digamos que es como un defecto, una fallita que tiene esta función, la frecuencia, que no logra diferenciar esto. Para que pueda diferenciar que entre 21 a 29 me haga un conteo único y que no me repita datos, tengo que colocar de 21 a 29 esto en forma matricial. Entonces, para que esto quede en forma matricial, lo que yo hago es marcar todas estas frecuencias, las que acabo de calcular, menos el total. El total no, solamente las frecuencias, y voy a editar la fórmula. ¿Cómo edito la fórmula? Con función F2. Y ahí lo que hago es pasar esa función frecuencia en formato matricial. La una es colocar los corchetes al inicio o al final, pero si no se deja en su Excel, los comandos para colocar llaves al inicio y llaves al final es Control, Shift y Enter. Cuando yo hago eso, todo esto que está aquí está en formato matricial. ¿Cómo se da cuenta? Mire, porque me colocó aquí en la fórmula, tanto al inicio como al final.
tanto al inicio como al final me coloca unas llaves que no las tenía antes. Por eso, ahora ya el conteo ya lo hace preciso, hasta este límite superior, hasta este límite superior, hasta este límite superior, y estos valores me cambiaron, si tú te das cuenta. Y por eso ahora ya no me da 37, sino 20. Mira, esos son los valores que yo tenía. Míralos, porque me estaba repitiendo datos, porque no lograba hacer el conteo hasta qué punto. ¿Sí? Ahora mira cómo cambian estos valores. Ahora sí ya los tengo. ¿Por qué? Porque la suma de estas frecuencias me tiene que dar 20, que es el total de datos. Sí, este es el total de datos. Total de datos. Total de datos de estudio. ¿Sí? 20, este 20 de aquí. ¿Listo? Ok, y esa es la frecuencia absoluta. Eso es lo único que va a variar. Lo único que va a variar. Lo único. Voy a volver a repetir este pasito. Lo demás es exactamente lo mismo. Cuando voy a construir tabla de frecuencias para una variable cuantitativa, debo utilizar la función estadística que diga frecuencia, ya no de conteo, sino frecuencia, porque ya esta función me permite discriminar el conteo por intervalos. En cambio, lo que hicimos hace 8 días, que fue por conteo, mírelo acá por conteo, de esto que yo le decía de una preferencia deportiva. Aquí, mírelo. Si yo voy aquí a la frecuencia absoluta, mira la función que utilizamos aquí. Mira, fue la función contar, pero un contar condicional, porque es sencillo contar. ¿Cuántos de fútbol? ¿Cuántos de baloncesto? En cambio acá ya no puedo hacer la función contar, porque el contar no sabe discriminar de dónde a dónde va, y más porque son valores, no son palabras, por decirlo así. ¿Cuántos de fútbol? Acá no hay fútbol, sino números. ¿Cuántos números debo contar de 21 a 29? Por ejemplo, mira, si lo hiciera manual, ¿cuántos habrían de 21 a 29? Voy a contar hasta 29, entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 29, entonces aquí 6. Míralo, eso sería hacerlo a mano. Luego debo contar hasta 38. 38, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5, mira. Entonces, si ya tengo un software, lo hago automatizado, pero con la función estadística correcta. Entonces aquí no me sirve la función contar, me sirve el nombre como tal. ¿Qué voy a calcular? Frecuencia. Entonces voy a calcular frecuencia. Listo, la selecciono. Primero selecciono los datos de estudio, aquí. Ya está, punto y coma. Y ahora sí, los grupos. ¿Hasta dónde quiero que me haga el conteo? Los grupos son los intervalos, pero los intervalos están limitados por el límite superior. Entonces cojo todos los límites superiores y queda la fórmula. ¿Te acuerdas que aquí decía 6 y el otro decía 5? ¿Te acuerdas? Pero si yo la replico hacia abajo, mira, en vez de tener 5 aquí, tengo 9, porque todavía no me está cogiendo esto en forma matricial. ¿Qué es forma matricial? Que me cuente de 21 a 29 estos valores. Como no está en forma matricial, me está tomando valores repetidos. ¿Cómo corrijo esto? ¿Cómo me doy cuenta? Aquí en el total, mire, el total tiene que darme 20 y acá me da 37. Entonces paso esto a forma matricial para que así me haga el conteo preciso. Recuerda que es 6, 5, 4 creo que es el otro. Y mira, tengo 9, 9, 8. Entonces me pongo ahí, marco todos los valores, 6, 9, 9, 8 y 5. Voy a editar esa fórmula que aparece acá arriba, mira, voy a editar esta fórmula. Para editar una fórmula en Excel, selecciono F2, la función F2. Y para pasar a la forma matricial, si no se te deja colocar las llaves, entonces con los comandos es Control, Shift, Enter. Y ahí aparecen estas llaves, mira. La llave al inicio y la llave aquí al final.
¿Sí? Bueno, yo no tengo que explicar más todo eso porque usted ya maneja programación, algoritmia, entonces usted ya sabe por qué se coloca eso también. Bueno, y entonces date cuenta que cuando pasa a forma matricial, el total que era 37, ¿sí? El total que era 37 ahora pasa a 20. Y 20 si ya es el número real. Listo. De aquí para acá ya es repetir lo que hicimos acá. ¿Cómo calcular estas de aquí? Ya es lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, H es un porcentual. Voy a calcular el porcentual. ¿Cómo calculo el porcentual? Mira, a cada frecuencia absoluta la divido entre n, y multiplico por 100 para que me dé el porcentual. Ya de aquí es repetir, estas tres últimas es repetir la clase anterior con el software. Listo. Pues vamos aquí a construir. Vamos a meter fórmula. Entonces es la frecuencia absoluta paréntesis por la multiplicación. Entonces, a la frecuencia absoluta la voy a dividir por el total, que es 20, o colocas la celda, pero tienes que fijar la celda, entonces para no hacer doble paso, lo coloco el número, y a ese valor, para que me dé el porcentual, multiplico por el 100, y ya me da, aquí me da un 30% exacto. Como ya tengo la fórmula, mira, lo que va a variar es la celda, el numerador, entonces replico. Y como esto es porcentual, el total de ese porcentual tiene que darte 100. Listo. Ahora sí cojo aquí la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando F1, F1 más F2 y así. Voy sumando las Fs con las F. Y luego voy sumando las H con las H. Listo. Entonces vamos acá. El primer valor es el primer valor que aparece acá en las frecuencias. Me voy a tomar este primer valor. Listo. Acuérdate que las Fs van ligadas con las F. ¿Listo? Para que te acuerdes. Listo. Ahora sí meto. Lo anterior, te decía, lo anterior más lo del momento. Lo del momento, ¿cuánto es? 5. Entonces, 6, que es lo anterior, más 5, que es el momento, debe darte 11. Como ya tengo la fórmula diseñada, la replico hacia abajo. Y este último valor de aquí, este último valor, debe coincidir con este valor de acá. Y ahí la vas testeando que se vaya construyendo bien la tabla. Y ahora sí lo mismo hago con las H. Hago exactamente lo mismo. El primer valor es el primer valor de H minúscula, 30. Listo. Y ahora sí construyo aquí la fórmula, que es lo anterior, que es 30, más lo del momento. Coja el momento del H, que es 25. Entonces, lo anterior, que es 30, más lo del momento, que es 25, eso tiene que darle 55. Y ya está la fórmula. Péguela hacia abajo. ¿Y qué le había dicho? Que este último valor debe coincidir con el total de la columna H minúscula. Debe coincidir. ¿Dónde está eso? Acá en la teoría. Míralo. N con N y 100 con 100. Ya está la tabla y ya la estoy validando. Y eso es una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa. Listo. Eso es manejo de software. Entonces mira que con el software es mucho más dinámico y mucho más rápido. Es simplemente tener estos pasitos, estos 6 pasitos, y con esos 6 pasitos usted va a construir los intervalos de clase, luego la marca de clase y el resto de frecuencias. Me detengo ahí para que usted lo analice.
Profe, la marca de clase, ¿cómo la sacó? La marca de clase es un promedio, es un promedio. Entonces aquí mírelo. Suma los límites, 21 más 29 entre 2. Y ese es el promedio. El Ah, ya. promedio es la marca de clase. ¿Sí? Acuérdate que la marca de clase es un promedio. Es un promedio. ¿Sí? Es un promedio. Entonces vamos a hacer una remembranza antes de hacer el análisis. Tú tienes esta información, tú tienes un problema, discúlpeme. Si tiene alguna inquietud, ahorita me pregunta en el repaso que vamos a hacer. Primero que tú tienes es un problema. Y ese problema está reflejado en una base de datos. Y esos datos indican el comportamiento de la variable. Y esa variable tú tienes que saberla clasificar. Dices, ah, no, estos datos son las edades de 20 personas, por lo tanto es una variable cuantitativa. Como es una variable cuantitativa, entonces usted tiene que seguir estos pasitos. Bueno, estos dos primeros pasos son muy intuitivos, clasificar y ordenar. Ya en el software ya eso usted no necesita. O sea, obviamente necesita saber si es cuantitativo o cualitativo. ¿Sí? Porque hay dos manejos. Mira, hay dos manejos. Este es el manejo para el caso cuantitativo y este es el manejo para el caso cualitativo. Mire, cualitativo. ¿Qué es lo que cambia? Es aquí, que para allá la frecuencia no utilizo la función frecuencia, sino una función de contar condicional. Mientras que en la otra que estamos estudiando ahora, ahí para la frecuencia, ahí sí necesito la función estadística frecuencia y al final pasarla en un formato matricial. Ese es el único pasito diferente. Y pues obviamente aquí pues la marca de clase que no lo tiene acá. Acá tú no tienes marca de clase. Porque ¿cómo sacas la marca de clase de fútbol? Esto es categórico. No puedes hacer, no puedes sumar cosas categóricas. Pero sí tú puedes sumar cosas que son números. Entonces yo le puedo sacar la marca de clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué necesito? Obviamente necesita que esos datos ya estén en un Excel. Esa base, pasarla acá en el software, en este caso Excel. Hallar el número de datos, entonces ya este de datos a ordenar ya sobraría esto, sí, sobraría, sino que yo lo hago ahí como para que tú te des cuenta y mires qué significa este 6. Este 6 significa que hay 6 datos de 21 a 29, míralo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Por ejemplo, eso para que usted me entienda. ¿Cómo es que hace el software? El software ya codifica el conteo de 21 a 29. El 30 ya no lo cuenta porque el 30 entra en el segundo intervalo. ¿Estamos? Muy bien. Los pasitos a seguir. Número de datos. Entonces es un contar. Cuente cuántos datos hay. El máximo, el mínimo, el rango, que es dato mayor menos dato menor. Así sale el rango. Número de intervalos con la fórmula que está aquí. 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n. Este n es h3, pero h3 es el total de datos. Lo redondeas, luego calculas la amplitud. La amplitud sale de dividir el rango dividido entre 5. Si tú divides aquí 39 dividido entre 5, te da 7,8. Por redondeo te queda 8. Sí, aquí te escribo el pasito. 39 entre 5 te da 7,8. Redondeado te quedan 8. ¿Listo? Ok.
Y el salto estadístico es que si sus datos son enteros, el salto que va a hacer entre cada intervalo va a ser de una unidad, de una unidad, de una unidad, de una unidad. Listo. Ya tengo todo. Ahora qué bien, voy a construir los intervalos. Entonces, los intervalos, el primer intervalo se caracteriza por tener límite inferior y límite superior. El límite inferior siempre va a ser el dato más pequeño. 21. 21. Y luego, a este límite inferior le suma la amplitud. La amplitud es 8. Entonces, 21 más 8, 29. Ya, ahora sí voy a aplicar aquí un salto estadístico de 29 al siguiente límite inferior. ¿Cuál es el salto? Una unidad. Entonces, a 29 le sumo 1, me da 30. Mírelo. H14 más 1. Aquí estoy dando el salto. Ahora, ya tengo el límite inferior. Para sacar el superior le sumo la amplitud. 30 más 8, 38. De ahí para allá replica la fórmula hacia abajo. La marca de clase es un promedio. Suma y divida. O simplemente puede coger la función promedio. Aquí coja la función promedio. Busque promedio. Promedio de estos dos valores. Y del enter. 25. Y selecciónela hacia abajo. Péguela hacia abajo. Mire otra forma. Ahorita lo hice con el promedio. Frecuencia. Con la función estadística que diga frecuencia. Vuelvo a repetir ese pasito de pronto. Mire que las tres últimas dependen de esta primera. Si usted calcula mal esta frecuencia absoluta, las tres siguientes estarán mal calculadas. Las tres siguientes, mire, las tres últimas dependen de esta primera. Mire cómo cuando yo borré los datos se convirtió todo esto en cero. Todo está concatenado en la cadena del algoritmo. Listo. Entonces, voy a meter fórmula estadística. ¿Qué me pide la frecuencia? Entonces la frecuencia. Busco la frecuencia. Y aquí me pide dos datos que ingrese. Los datos, ¿cuáles son los datos? Miren. Estos son los datos. Punto y coma, dependiendo de su Excel. Y esa frecuencia es con respecto a qué grupo quiere que calcule las frecuencias. Entonces, con respecto al límite superior, porque el límite superior hace el pare del conteo en ese intervalo. Listo. 6. Como ya tienes la fórmula, la replicas hacia abajo. Pero te das cuenta que en vez de darte 20, te da 37. ¿Por qué? Porque te está repitiendo datos. Te está contando una o dos veces más los datos. Entonces, lo que tú vas a hacer es seleccionar esos datos, menos el total, y vas a editar la fórmula. Entonces, para editar la fórmula que está allá arriba en el comando, digitas la tecla F2. La tecla F2. ¿Sí? Y la pasas en forma matricial. O coloca las llaves. Si no se te deja colocar las llaves al inicio y al final, los comandos para hacer eso es Control, Shift, Enter. En ese instante me aparece, mira, esta llave al final y esta llave antes del igual. Antes del igual, una llave. Quiere decir que me paso en formato matricial. Y ahí ya me hace el conteo real. Lo demás usted ya sabe cómo hacer. Ya sabe, ya lo hemos hecho más de una vez esto. Y en la teoría también. Lo explicamos acá en la teoría. ¿Cómo se hace esto? Míralo, aquí está en la teoría. Una vez que uno calcula la frecuencia absoluta, esta H minúscula, esta F y esta H mayúscula salen facilito. Solamente hay que codificar estas formulitas que están acá. Estas formulitas. Una vez que yo calcule la frecuencia absoluta, de ahí para allá ya es mucho más fácil el terreno. Y eso fue lo que hice acá en Excel. Listo, muy bien. Como me estoy quedando corto de tiempo, ahí está el video para que usted lo vuelva a revisar. Vamos a hacer el análisis. Acuérdese que hay dos tipos de análisis. Un análisis particular y un análisis general, que es mirar toda la tabla. Vamos por el particular. Voy a coger la línea 3 y la línea 4 usted lo hace como tareita.
Entonces la línea 3, voy a coger la línea 3. Ahí, voy a coger la línea 3. Para eso, antes de ir a hacer cualquier cosa, tienen que saber identificar quién es quién en la tabla. Para eso tienen que ir a analizar el contexto del problema. Entonces resulta que yo tengo los datos que representan las edades de 20 personas de una empresa. Entonces, edades. Las edades van hasta marca de clase, porque estos 21 años, 22 años, 25 años están aquí, mire, codificados, y aquí tengo el promedio de esas edades. Pues hasta la marca de clase son las edades. Y estas frecuencias son el número de personas que cumplen con la edad de 21 a 29 años. Entonces 6, 5, 4 son personas. Entonces, todas estas frecuencias representan personas y todo esto del límite hasta la marca de clase representan edades. ¿Para qué es importante discriminar eso? ¿Quiénes son las edades en la tabla y quiénes son las personas en la tabla? Para hacer un correcto análisis. Entonces vamos a hacer la interpretación, vamos a hacer el análisis de la línea 3. Entonces aquí en la línea 3. Entonces, ¿qué significa este 43? ¿Qué significa este 43? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este 43? ¿Qué significa este 4? Entonces, vamos por este 4. Voy a colocarlo aquí, amarillo. Vamos con ese 4. ¿Qué significa? Que hay 4 personas de la empresa, porque estoy utilizando los empleados de una empresa X, qué sé yo, póngale el nombre que usted quiera a la empresa. Entonces, ¿qué digo? Hay 4 personas de la empresa, porque las frecuencias son personas, mírelo, personas, por eso digo que este 4 son personas. Entonces digo, hay 4 personas de la empresa que tienen edades entre 39 a 47 años de edad, o en promedio 43 años de edad. ¿Por qué digo promedio? Porque el 43 es una marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Un promedio. Listo. Interpreté el 4. Ahora voy a interpretar este 20. ¿Qué es este 20? Listo. Este 20 es la misma información que este 4, le decía la clase pasada, sino que ahora es en términos porcentual. ¿Cuál es el porcentual de 4? 20. Entonces usted dice, el 20% de las personas de la empresa tienen edades entre 39 a 47 años de edad, o en promedio 43 años de edad. Esa sería la interpretación de este 20. Ahora voy a interpretar este 15. Este 15, voy a meterle aquí otro colorcito. Ese 15. ¿Qué significa este 15? Pero este 15, acuerda, mira, dice frecuencia absoluta acumulada. Salió del 6, del 5 y del 4. Salió este 15. Entonces tengo que acumular precisamente hasta ahí. Entonces voy a decir el análisis que va desde 21, lo voy a coger ahí con un color aquí, hasta donde está parado el 15, hasta el límite superior de ese intervalo, hasta 47, para la interpretación de este 15, de ese 15. Entonces, ¿cómo voy a decir? Listo, voy a decir, de las 20 personas de la empresa, 15 de ellas tienen edades entre 21 a 47 años de edad. Punto. O si quiere el promedio. O en promedio entre 25 a 43 años de edad. Por lo general solamente uno remite es 21 y 47. Es decir, le vuelvo a repetir. De las 20 personas de la empresa, o de las 20 personas que trabajan en la empresa X, 15 de ellas tienen edades entre 21 a 47 años de edad. Listo. Y ahora sí voy a interpretar este 75. Es la misma información que el 15, es el mismo análisis, sino que ¿cuál es el porcentual del 15? 75.
Entonces te dice, el 75% de las personas de la empresa tienen edades entre 21 a 47 años de edad. Listo. Esa es la interpretación de una línea o de un intervalo. Asimismo, usted puede hacer para cualquier línea y cualquier dato la misma información. Le queda como tareita que usted lo haga para la línea. ¿Me puede repetir ahí para la frecuencia absoluta? ¿Cómo hizo el análisis ahí? Frecuencia absoluta, aquí este 4. ¿Qué significa este 4? Significa que hay 4 personas, aquí mire, hay 4 personas de la empresa que tienen edades entre 39 a 47 años de edad, o en promedio 43 años, punto. Esta es la interpretación de esta frecuencia absoluta. Y así, para cualquier línea o cualquier dato. Eso se llama un análisis particular. ¿Sí? Ahora vamos para el análisis general, que ya es observar toda la tabla. Pues vamos a observar toda la tabla. Vamos a observar toda la tabla, ¿sí? Regálenme unos minuticos. Vamos a observar toda la tabla. Permítame colocar esto en blanco. Listo. Bueno, listo. Esto de aquí. Bueno, entonces, yo le decía que usted puede hacer el análisis de toda la tabla con cualquiera de estas frecuencias. Con cualquiera de esas frecuencias. Si a usted se le facilita hacer el análisis general con valor absoluto, hágalo con esta frecuencia. Pero si su análisis le pide que lo haga en términos porcentual, hágalo con la frecuencia relativa. Yo lo voy a hacer con esto, con estos valores de aquí, con la frecuencia absoluta, con esos valores de ahí, con esos valores. Y miro qué es lo más relevante y lo menos relevante. Entonces, son las edades de los empleados de una empresa. Listo. Entonces, ¿qué puedo decir? Y tengo en total 20. Por ejemplo, edades jóvenes. ¿Qué son edades jóvenes? Un chico de 21 años a 29 años a 38 años son edades jóvenes, ¿cierto? Bueno, 47 también es una edad joven, ¿sí? 47 es una edad joven, ¿sí? ¿Qué puedo decir? Entonces puedo coger estos 3 de aquí, estos 3 de ahí, esos 3 de ahí, ¿sí? Entonces puedo decir 6 más 5, 11, más 4, 15. Puedo decir que la mayoría de los empleados, mire, la mayoría de los empleados tienen edades jóvenes entre 21 a 47 años de edad. Mientras que el resto de empleados ya tienen edades mayores entre 48, digámoslo aquí, entre 48 a 65 años de edad. ¿Qué sé yo? Lo hice así, coger empleados con edades jóvenes y coger empleados con edades ya mayores. El hecho de que diga edades mayores no quiere decir que sea viejito. Por eso mire que a nosotros los hombres nos toca trabajar hasta los 65 años. Somos vitalicios hasta los 65. Somos útiles a la sociedad, a la empresa. Las mujeres trabajan hasta los 60. ¿Sí? Entonces mira, hasta los 65. Entonces puedo decir en conclusión que la mayoría de los empleados de la empresa tal, son jóvenes con edades entre 21 a 47 años. Y el resto, los 5 empleados, tienen edades mayores entre 48 a 65 años de edad. ¿Listo? Ese sería. O también puede hacerlo con el promedio. Pero bueno, ahorita lo hice con los límites. Con los límites. O puede usted decir el nombre propio. Dice, de los 20 empleados de la empresa,
aquí de los 20 empleados de la empresa, podemos observar que 15 de ellos tienen edades jóvenes, en promedio entre 25 a 43 años de edad. Y 5 de ellos tienen edades mayores en promedio entre 52 a 65 años de edad. Mire, ahora lo hice el mismo análisis, pero con la marca de clase. ¿Listo? Entonces mire que, o sea, el análisis general de la tabla ya depende cómo usted lo quiera redactar. Lo importante es que sepa identificar cuáles son como los patrones, pero si usted dice, no, es que en la empresa los jóvenes van hasta 38 años, entonces será hasta aquí, hasta 38, y estos serían como edades más avanzadas, edades mayores, ¿sí? Edades mayores. Entonces usted dice, no, los jóvenes van ahí, igual 6 y 5, 11, es la mayoría, sigue siendo la mayoría. Te puedo decir una conclusión general, es que la mayoría de los empleados de la empresa Coca-Cola son jóvenes entre edades entre 21 a 38 años de edad, mientras que el resto de empleados tienen edades mayores entre 39 a 65 años de edad. Mire, otra forma de hacer análisis. Ya los jóvenes no me fui hasta 47, sino hasta 38. ¿Listo? Y esa es la interpretación general de la tabla. Y bueno, y hasta aquí sería el parcial del próximo jueves. El próximo jueves no hay clase conmigo. Usted se conecta a las 10:20 y a las 10:20 hasta las 12 estará programado el parcial. Y a las 12, después de las 12, me sube el soporte, ¿sí? Ojalá lo subiera junto con el parcial, el soporte del desarrollo del parcial. Profe, ¿lo puedo hacer a mano? Pues hágalo a mano, aunque no se lo recomiendo, pues si usted ya tiene un software como es Excel, en la parte estadística, pues haga todas estas cuenticas, estos conteos que usted se da cuenta que el Excel los hace rápidamente y fácil, pues yo le recomiendo que lo haga el parcial en Excel. En Excel, pues es mucho mejor. Igual tiene que aprender a manejar Excel. Tiene que aprender a manejar Excel porque la idea es que aprenda a manejar el software, ¿sí? Sí, para que a futuro, si a usted se le presenta algo, entonces usted ya tiene una herramienta más en su computador y que no necesita instalar software ni necesita comprar licencias de software, sino que ya Excel le puede ayudar bastante. Al no ser que usted ya maneje muchos datos, miles y miles y miles y miles de datos, si le llegase a pasar eso, me comenta y yo le digo qué software debe utilizar. ¿Listo? Y que no le toque comprar, que le salga gratis. Bueno, listo. Eso es por el momento, entonces el parcial llega hasta aquí. Permítame hacer un llamado de asistencia para... Cuénteme. Profe, una cosita ahí para el parcial, ¿tocaría enviarle el archivo Excel o un pantallazo nomás? No, me envía el archivo, me carga el archivo. El Listo. archivo. El día jueves, donde dice parcial, enseguida dice soporte del parcial 1, aquí. Por ejemplo, la próxima semana, el martes hacemos clase o aclaramos dudas. Pero, por ejemplo, ya la semana 6, que es la próxima, hacemos parcial. Está aquí el parcial. Y aquí en esta parte, en la semana 6, que le aparece parcial, que ahorita les habilito para que ya les parezca, aquí dice, mire, parcial, termina de hacer su parcial y automáticamente, eso creo que les voy a dar unos 20 minutos por mucho, usted sube el soporte. El soporte lo puede subir a mano o puede coger este archivo. Y aquí entonces usted hace la tabla y acá, entonces aquí dice pregunta 1, la responde, en base a esta tabla. Pregunta 2, en base a esta tabla la responde aquí, acá, ahí en orden. Eso sí, le pido que sea ordenado en el archivo, o lo mismo si lo hace a mano, en hoja ministro. Pregunta 3, en base a esta tabla, o pues si es otra tabla u otra pregunta, responde ahí, Y aquí lo graba y dice, soporte parcial 1, punto, y ya. O le coloca su nombre, Carlos Fernando Chávez.
soporte del parcial 1, el nombre que usted quiera. Igual eso cuando usted lo monte acá en la plataforma, yo ya sé que es usted, porque igual usted tiene que entrar con su cuenta. Entonces, cuando usted suba su documento, ya está registrado su nombre. Pero si le puede colocar al archivo, mejor, porque yo los archivos tengo que descargarlos a veces, no los puedo ver en la plataforma. Entonces lo descargo y colóquele mejor su nombre. Colóquele acá su nombre, aquí en el archivo o acá arriba. Estudiante integrante Carlos Fernando Chávez, para que no se me vaya a perder. O acá en el nombre del archivo. Ya, ese sería el soporte. Jóvenes, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. ¿Vale? Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego, Vale, profe. hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. No, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Que esté Bueno, bien. cuídate, que estés muy bien. Chao.